Cuando sostienes un huevo en la mano todavía caliente, con olor a sol y paja, estás sosteniendo toda una historia de supervivencia. Es un pequeño óvalo de vida en el que se esconde la memoria de aldeas que sobrevivieron a la guerra, al bloqueo y al colapso de imperios. Ahora mira el estante de un supermercado. Los mismos huevos, blancos, pulidos como si fueran copias al carbón, pero están muertos, sin olor y sin alma. Este contraste contiene todo el conflicto de nuestro tiempo, donde la abuela Bárbara solía estar con un cubo de huevos en el mercado de Novgorod. Ahora hay envases de plástico con un código de fábrica y un sello de categoría C1. Hemos olvidado que una gallina no es una máquina, sino un ser vivo con biología, emociones y memoria para el sabor de la hierba. En las aldeas de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, donde quiera que ocurrieron guerras y sequías, fueron los gallineros los que salvaron a las familias. En 1942, cuando la gente cerca de Leningrado comía serrín y pegamento, algunos patios en el bloqueo mantenían 2 o 3 gallinas. Se las alimentaba con restos de peladuras de patata y, a cambio, recibían vida, un huevo cada 2 días. En los años de la posguerra, en las regiones de Voronezh y Kursk, hubo incluso gallineros comunitarios, granjas avícolas colectivas donde las mujeres hacían turnos y los huevos se repartían equitativamente entre las familias. En Asia Central, en el norte de Uzbekistán, en el valle de Fergana, las gallinas salvaron a la gente durante los años de sequía. Se les daba agua de las acequias, se las alimentaba con maleza verde y panes planos secos hechos de harina de maíz. Los ancianos decían, donde hay una gallina, el pan no se acabará. Y esto no era una metáfora. En aquel entonces nadie hablaba de agricultura ecológica. Simplemente no había otra forma. La base alimenticia era estacional. En verano, ortigas, hojas, bardanas, zanahorias secas. En invierno, residuos de grano y patatas cocidas. Y aquí es donde comienza lo que yo llamo la verdad agraria, que nos fue arrebatada por la televisión y el marketing. La naturaleza siempre da en abundancia. En cada parcela de maleza hay un almacén de proteínas, en cada hoja caída hay un concentrado de vitaminas. Toma, por ejemplo, el nabo negro común. Incluso en la década de 1950, en las granjas colectivas de la región de Tver, se sembraba especialmente como suplemento para las gallinas ponedoras. El nabo contiene aproximadamente un 1,3% de proteínas, un 0,8% de grasas y todo un conjunto de vitaminas del grupo B. Pero lo principal es el azufre y los glucosinolatos, que aumentan el metabolismo de las aves, ayudándolas a absorber el calcio y a formar una cáscara fuerte. Los piensos compuestos modernos imitan este efecto con sintéticos, añadiendo complejos E, pigmentos y antibióticos. ¿Por qué? Porque la naturaleza no se puede patentar. La cría, los productos químicos, las licencias, ahí es donde está el dinero real. Cuando cultivas nabos o rábano negro forrajero, no le pagas a nadie, pero cuando compras un saco de concentrado con un logotipo brillante, pagas por la dependencia, y ahí es donde comienza la conspiración económica. Después de 1990, cuando la agroindustria pasó a manos de las corporaciones, la alimentación natural fue declarada ineficiente. Empezaron a promover concentrados con un equilibrio óptimo de nutrientes, pero este equilibrio no se calcula para la salud del ave, sino para la tasa de crecimiento. En el supermercado nadie te dirá que una gallina ponedora de un complejo industrial vive 18 meses y luego se desecha porque su cuerpo está agotado. En el pueblo una gallina vivía 5 o 6 años y ponía huevos hasta el final. ¿Por qué? Porque comía verduras, no polvo. La ciencia lo confirma todo. La vitamina A de las hojas y tallos se absorbe 2,5 veces mejor que la de los aditivos sintéticos. El calcio de las partes verdes de los nabos y remolachas es casi completamente bioavailable, especialmente en combinación con el silicio, que se encuentra en el chayote joven. Cuando una gallina pica plantas frescas, se activa su producción de la enzima lipasa, mejora la absorción de grasas y su temperatura corporal aumenta de 0,3 a 0,5 grados. Esto significa que es menos susceptible a los resfriados y al estrés. Ahora un punto práctico.
Si tienes aunque sea una pequeña parcela, no te apresures a arar cada metro. Reserva un rincón para un jardín salvaje. Deja que todo crezca allí. Cenizo, verdolaga, cola de caballo, incluso ortigas. Este es un bar de vitaminas natural para tus gallinas. Siégalo una vez a la semana y échalo directamente al corral. En un par de días, mira sus crestas. Se volverán más brillantes y saturadas. Esto es una señal de buen flujo sanguíneo y metabolismo. Estamos acostumbrados a pensar que el conocimiento debe buscarse en Internet, pero el verdadero conocimiento vive en la tierra. Huele a estiércol, a humo de leña y a lluvia sobre un techo de metal. Cuando vuelves a estas prácticas, no solo estás ahorrando dinero, estás reclamando tu autonomía, porque ningún saco de pienso compuesto te enseñará a entender a tus aves. Y tal vez esta sea nuestra misión, no solo alimentar, sino restaurar la memoria. La memoria de generaciones que sabían que todo lo necesario crece bajo nuestros pies. Somos la última generación que puede recuperar este conocimiento antes de que sea borrado por la publicidad y el embalaje. El conocimiento sobrevive solo cuando lo transmitimos. Si escuchas los sonidos de cualquier patio rural donde vivan gallinas, oirás el pulso vivo de la tierra. Es mucho más fuerte que un tractor en el campo y más importante que la televisión en la casa. Fue este clamor, este ritmo de vida, lo que determinó si una aldea sobreviviría o no. En las décadas de la posguerra, cuando las granjas colectivas estatales se colapsaban, cuando la nueva economía de los 90 derribó todo lo que dependía del trabajo comunitario, las gallinas volvieron a ser salvadoras silenciosas. En esas mismas aldeas de Briansk y Smolensk, las mujeres sobrevivieron no gracias a los subsidios, sino gracias a un cobertizo donde docenas de aves emplumadas se sentaban bajo una lámpara. La gallina es la economía de la gente pequeña. Donde las fábricas desaparecieron, los gallineros permanecieron. Y hoy, 30 años después, volvemos a esto de nuevo, solo que ahora armados no con eslóganes, sino con conocimiento. Empecemos con el primer descubrimiento que hice en mi granja por accidente. El chayote, o como se le llama en Asia Central, la calabaza trepadora. No estaba en los antiguos catálogos de las granjas colectivas, pero en los años soviéticos intentaron cultivarlo en las regiones del sur, en Georgia y el sur de Uzbekistán. Allí se le daba al ganado porque ama la humedad y da frutos sin cesar. Una vez les eché medio chayote maduro a las gallinas y empezaron a picotearlo con avidez, como si fuera una sandía. Y ahí es donde entró en juego la biología. El chayote contiene casi un 90% de agua, mucha fibra y vitamina B6. Esta es la piridoxina, que interviene en la producción de serotonina. Y la serotonina en las aves no es solo una hormona de la felicidad, sino también un regulador de la puesta de huevos. Cuanto mayor sea el nivel de serotonina, más estable será el ciclo. Luego leí un estudio. Las gallinas que reciben una fuente natural de B6 ponen de forma más regular y prolongada que las alimentadas con piensos compuestos con premezclas sintéticas. Ahí está la diferencia entre nutrición viva y muerta. El siguiente héroe de mi experimento es el nabo. En las parcelas subsidiarias soviéticas, a menudo se le llamaba la segunda patata. Fue una salvación para las regiones del norte, Arcángel, Komi y Karelia, donde las patatas no siempre maduraban. El nabo proporcionaba tanto alimento como masa verde. Sorprendentemente, las hojas de nabo contienen hasta un 4% de proteína vegetal y casi 200 miligramos de calcio por cada 100 gramos. Eso es más que en el requesón. Empecé a dárselo a las gallinas finamente picado y a los pollitos hervido, y noté que la mortalidad bajó casi a la mitad. Esto no es magia, son solo minerales y enzimas vivas. El nabo activa la digestión, aumenta la absorción de grano y reduce el estrés en el ave. Sí, las gallinas también se estresan. Por el calor, por el hacinamiento, por los sonidos fuertes. Y estos alimentos naturales bajan los niveles de cortisol. La naturaleza se regula a sí misma si no interfieres. El tercer descubrimiento es el colirrábano. A menudo se le llama col nabo. En la época soviética se cultivaba en parcelas experimentales en Bielorrusia y los estados bálticos, pero luego cuando llegaron los grandes grupos agroindustriales,
Este cultivo simplemente se eliminó de las listas de producción, demasiado poco estándar, no apto para la cosecha mecanizada. Sin embargo, el colirrábano es un tesoro de vitamina C, ya que contiene el doble que las naranjas. Para las gallinas, este es un potente inmunomodulador. Ayuda contra las enfermedades respiratorias, especialmente en otoño cuando hay humedad y moho en los gallineros. Ahora corto el colirrábano en láminas finas y lo mezclo con el grano. Las gallinas se lo comen todo hasta el último trozo, incluso las hojas. Esto es prevención sin botiquín. Ahora sobre los rábanos. La gente tiene miedo de dárselos a las gallinas pensando que son picantes, pero los rábanos maduros, cuando maduran demasiado, pierden su amargor y se vuelven suaves. Y aquí hay un punto interesante. Los rábanos contienen fitoncidas, antibióticos naturales. No matan la microflora beneficiosa como lo hacen los fármacos químicos, sino que frenan el crecimiento de bacterias patógenas en el intestino. Si las gallinas tienen una digestión débil, si los excrementos son líquidos, los rábanos solucionan esto en 2 días. Y las hojas de rábano son proteína pura, hasta un 3% de proteína, 35 miligramos de vitamina C y mucho magnesio, que regula la actividad muscular. No es de extrañar que en las aldeas del sur se secaran las hojas de rábano y se molieran para hacer harina verde para la alimentación invernal. Hoy esto se ha olvidado. ¿Por qué? Porque un saco de concentrado de invierno es más fácil de vender que un saco de conocimiento. El siguiente cultivo es la berza, también es col rizada, también col de hoja. En las regiones de Pskov y Leningrado las ancianas la llamaban simnitsa, la invernal. Sobrevive a heladas de hasta 15 grados bajo cero, lo que significa que cuando todo lo demás muere, ella permanece verde. Para las gallinas es el verde de invierno ideal. Sus hojas contienen hierro, calcio, vitaminas A, K y toda una gama de antioxidantes. Cuando una gallina come col rizada, sus vasos sanguíneos se fortalecen. La cresta se vuelve tan roja como una amapola. Y esto no es poesía, es biología. La oxigenación de la sangre mejora y el metabolismo funciona con más fluidez. Seco las hojas, las cuelgo en el gallinero y las gallinas las picotean todo el día. No es solo comida, es un antidepresivo. Las gallinas se vuelven más tranquilas, se pelean menos y no se picotean entre sí. Luego están las hojas de remolacha, esas mismas que se cortan y se tiran en el mercado. En los años 70, en las regiones de Altay y Omsk, las granjas colectivas preparaban especialmente forraje verde de las hojas, mezclando hojas de remolacha, ortigas y trébol. Esta era una receta contra la deficiencia de vitaminas invernal en las aves. Las hojas de remolacha contienen betaína, un aminoácido que regula el metabolismo de las grasas y mejora la calidad del huevo. Cuando las gallinas reciben betaína, las yemas se vuelven más brillantes y grandes, y la cáscara más densa. La naturaleza hace lo que los químicos imitan después con colorantes y aditivos bajo los códigos E101 y E161. Y aquí está la lección principal. Todas estas plantas son gratuitas. Crecen justo bajo tus pies, detrás de la valla, en el descampado. Pero la industria hace todo lo posible para que te olvides de ellas. ¿Por qué? Porque no puedes vender lo que crece por sí solo, no puedes patentar el cenizo, no puedes ganar dinero con una maleza que cura. Por lo tanto, las corporaciones inventaron una narrativa. Lo natural no es serio, está pasado de moda y es ineficiente. Pero lo más eficiente es lo que ha funcionado durante cientos de años. ¿Quieres conocer el secreto de una granja sostenible? No corras tras nuevos suplementos. No creas en la publicidad de los biocomplejos. Primero, mira la tierra. La propia tierra te dice con qué alimentar a tus aves. Si crece verdolaga, significa que hay suficiente magnesio y nitrógeno en el suelo. Y eso es lo que necesita una gallina en verano. Si las ortigas crecen espesas, tienes una excelente base de proteínas. Solo córtalas y sécalas. Y finalmente sobre la filosofía. Cuando volvemos a estos viejos métodos, no nos volvemos retrógrados, nos volvemos libres. La autonomía empieza en el huerto, no en la política. Cuando tienes tus propias gallinas, tus propias verduras, tu propia agua,
Ya no dependes de los suministros, de los tipos de cambio ni del mercado de piensos. Solo dependes del sol y de tus propias manos. Esta es la verdadera independencia, no en el papel, sino en la práctica diaria. Por eso digo, el conocimiento es la moneda más fuerte del siglo XXI. No se deprecia, no se quema y no se roba. Solo puede transmitirse. Y si estás escuchando esto ahora, recuerda, eres el guardián de la tradición. Tal vez seas tú quien restaure la antigua práctica del forraje verde que conocían nuestras abuelas, porque el conocimiento sobrevive solo cuando pasa de la boca al oído, de las manos a la tierra, y de la tierra a la vida. Si vinieras a mi patio temprano por la mañana, cuando el sol apenas alcanza el borde del invernadero, verías una escena simple pero importante. Docenas de gallinas corren hacia un cubo donde brillan restos verdes, tallos, hojas, brotes, raíces. Picotean, discuten y cavan la tierra con sus patas. Y en ese momento siempre pienso, las cosas más complicadas de la vida resultan ser las más sencillas. Las gallinas no leen instrucciones, no ven vídeos sobre 10 formas de aumentar la producción de huevos. Simplemente comen lo que la naturaleza les da, y la naturaleza da más que cualquier fábrica. Toma los puerros o, como decimos en los pueblos, cebollas largas. En los años soviéticos se cultivaban en los estados bálticos y el sur de Bielorrusia. Se consideraban un manjar, pero las amas de casa sabían. Las partes verdes de los puerros, que eran demasiado duras para la sopa, eran perfectas para las gallinas. Y aquí lo interesante, las partes verdes de los puerros contienen alicina, el mismo antibiótico natural que se encuentra en el ajo, pero más suave. Fortalece el sistema respiratorio y protege contra el micoplasma, especialmente en invierno cuando los gallineros están húmedos. Empecé a cortar los puerros finamente y a mezclarlos con el grano. Después de un par de semanas, la tos en las gallinas viejas desapareció. Sus crestas se iluminaron. Ni pastillas ni fármacos veterinarios. Solo una cebolla larga que huele a tierra. Y ahora la verdolaga. Sí, esa misma maleza que crece entre las grietas del pavimento. La gente la llama shinka, dushegupka, alegría de las gallinas. Antiguamente, en los pueblos de Asia Central, las mujeres la recogían especialmente en los mercados y la secaban para el alimento de invierno. Hoy en día, poca gente sabe que la verdolaga tiene más ácidos grasos omega 3 que el pescado. Imagínate, las gallinas que comen verdolaga obtienen omega 3 natural, y sus huevos se vuelven diferentes. La yema es más espesa, el color es más intenso y las grasas son más saludables. Por eso los huevos de pueblo, aunque no les añadas nada especial, siempre saben mejor, porque las propias gallinas encuentran las hierbas de las que se priva a las ponedoras industriales. En laboratorios de RAUU se realizaron experimentos. En los huevos de las gallinas que comían verdolaga, el nivel de ácido alfa-linolénico era un 200% más alto. Y esto es prevención directa de inflamaciones y enfermedades cardíacas en los humanos. ¿Ves cómo está todo conectado? La salud de las gallinas se traduce en la salud de las personas. Luego viene el camote o batata. Poca gente lo planta aquí porque piensa que es exótico. Pero te diré por experiencia, crece perfectamente en la región de Rostov, en el sur de Ucrania, e incluso en Siberia en un invernadero. Lo principal no son los tubérculos, sino las hojas. Estas hojas en forma de corazón son una rica fuente de vitamina A, calcio e hierro. Cuando las gallinas las comen, sus plumas no se rompen, y el plumaje de las aves jóvenes se forma más rápido. En la región de Kubán solían decir, para que la pluma brille, dale hoja de batata. Las gallinas realmente se vuelven más pulcras, más activas, y por lo tanto los huevos son mejores. El secreto es simple. La vitamina A afecta la síntesis de queratina, que compone la pluma y la cáscara. Lo que las corporaciones ponen en las premezclas como acetato de retinol crece justo bajo nuestra ventana. El INAC, o hinojo, otro descubrimiento que me pone la piel de gallina. Crece solo, esparce sus semillas y huele dulce. Mis gallinas simplemente lo adoran, y el hinojo contiene anetol, un estimulante digestivo natural. Facilita la absorción de grasas y proteínas,
Ayuda con la hinchazón y fortalece la respiración. Antiguamente se decía que el hinojo dispersa el espíritu de la gallina. Científicamente esto es exactamente cierto. Los aceites esenciales dilatan los bronquiolos. Las gallinas respiran mejor y jadean menos. Cuando hubo un brote de resfriados en mi granja, sequé hojas de hinojo, las molí y las mezclé en el puré. Una semana después, todas las aves estaban enérgicas. En la ganadería industrial pagarías por una premezcla vitamínica con las mismas sustancias para obtener ese efecto, pero sintética y cara. Ahora las hojas de alcachofa o, como decían en el Cáucaso, el corazón de cardo. En los invernaderos soviéticos se cultivaba como planta ornamental, pero los ancianos sabían que sus hojas tratan el hígado tanto en humanos como en animales. Contienen cinarina, que estimula el metabolismo biliar, y el hígado en las gallinas es un punto débil, especialmente si el alimento es graso. Cuando empecé a añadir hojas de alcachofa picadas una vez a la semana, el fuerte olor que suele haber en un gallinero desapareció. Las gallinas se volvieron más limpias, más activas, y los huevos no tenían olor. He aquí un ejemplo de cómo una planta por sí misma limpia el cuerpo del ave. ¿Y qué hay del brócoli? Nosotros solo comemos los floretes y tiramos el resto. Eso es un error. El tallo y las hojas son un verdadero tesoro de calcio y vitamina K que ayuda a absorber ese calcio. Corto los tallos finamente, los seco y los añado al puré. El resultado: la cáscara es dura como una piedra. En invierno, cuando no hay suficiente sol, esto es especialmente importante. El calcio no se absorbe sin vitamina K, y los sintéticos del pienso compuesto funcionan mal. El complejo natural, sin embargo, hace milagros. Y ahí fue cuando me di cuenta. Cada uno de estos cultivos resuelve una tarea específica. Chayote: hidratación y resistencia al calor. Nabo: inmunidad y producción de huevos. Colirrábano: prevención de resfriados. Rábano: intestino y desintoxicación. Berza: vasos sanguíneos y antiestrés. Hojas de remolacha: color y calidad del huevo. Puerros: sistema respiratorio. Verdolaga: omega 3 y yema espesa. Batata: pluma y vitaminas. Hinojo: digestión. Alcachofa: hígado. Brócoli: calcio y estructura ósea. Juntos crean una farmacia natural que ninguna tienda te venderá. Pero, por supuesto, esto no es rentable para las corporaciones. Necesitan que compres sacos, que dependas de los suministros. Por lo tanto, el marketing hace todo lo posible para que creas que la hierba es cosa del pasado. En los libros de texto para avicultores de los últimos años, las secciones sobre forraje verde se eliminaron por completo. Solo dejaron tablas de normas de alimentación con gramos por kilogramo de peso vivo, aritmética de papel donde no hay ni sol ni olor a tierra. Pero es el forraje verde el que hace milagros. Si tienes al menos un 20% de verde en la dieta de tus gallinas, puedes reducir el consumo de grano en un 30% y la producción de huevos no bajará. Esto ha sido demostrado tanto por nuestros abuelos como por la ciencia. Por ejemplo, en el Instituto Agrícola cerca de Omsk en 1968, se realizó un experimento. Grupos de ponedoras recibieron solo grano o grano con forraje verde. En el segundo grupo, la producción de huevos creció un 27% y la masa de la cáscara un 18%, sin aditivos, solo hierbas. Ahora imagina la economía. Si tienes 30 gallinas, cada una pone 25 huevos a la semana. A un precio de 25 centavos por huevo, esos son casi $200 al mes. Añade a eso el ahorro en pienso, otros 30-40 más. Y todo esto gracias a plantas que crecen gratis. En un año, unos $500 de ingresos netos. Y si tienes 100 gallinas, las cifras se triplican. Esto ya es un negocio familiar, no un pasatiempo secundario. Por eso digo, esto no es solo un truco, es una revolución rural. Un retorno pequeño pero real a la inteligencia, a la tierra, a la lógica. Después de todo, las gallinas son la prueba de fuego de una granja. Si tus aves están sanas, significa que toda la granja vive en equilibrio, sin enfermedades, sin parásitos, sin podredumbre.
Significa que la persona que está al frente está haciendo las cosas bien. Y sin embargo, lo principal no es el dinero, sino el conocimiento. Porque el forraje verde no se vende en sacos. Necesita ser comprendido, comprender cómo crece, dónde le gusta la sombra, dónde el sol, dónde la humedad. Esto es verdadera agricultura, no una compra, sino una interacción. Así que si estás viendo esto ahora en algún lugar de un pueblo, en un pequeño patio, o incluso en la ciudad, recuerda, todo lo que necesitas ya lo tienes. La tierra está cerca, el agua está cerca, las semillas están en todos los mercados. Siembra chayote junto a la valla, unas cuantas camas de nabos, deja un rincón para la verdolaga. No temas a la suciedad. Teme a la dependencia porque la naturaleza no cobra intereses. Simplemente lo devuelve todo en abundancia. Por eso llamo a mi enfoque no agricultura ecológica, sino agricultura de la memoria. Porque no es una moda, sino un retorno de la memoria. El conocimiento de nuestros antepasados no es un archivo, es un manual de supervivencia. Y si no lo transmitimos, perderemos no solo las gallinas, sino la propia capacidad de ser libres. Hay un viejo dicho, mientras las gallinas cacareen en el pueblo vive. Y esto no es solo una imagen poética, es biomonitorización. En los años 60, cuando el programa de intensificación agrícola recorría las tierras soviéticas, científicos del BNIP viajaron a las granjas colectivas y recopilaron datos. ¿Qué comen las gallinas? ¿Cuántos huevos ponen? ¿Cómo les afectan las condiciones climáticas? Y resultó que los indicadores más estables no los daban las granjas que compraban piensos compuestos, sino las que utilizaban un esquema de hierbas, verdes, tallos, malezas, restos de raíces. ¿Una paradoja? No, solo un equilibrio entre lo vivo y lo artificial. Toma el rábano negro, por ejemplo. También se le llamaba el custodio contra el frío. Las antiguas amas de casa lo rayaban en un puré con salvado para las gallinas durante los meses de heladas. ¿Por qué? Es simple. Contiene aceites esenciales y compuestos azufrados que activan el sistema inmunitario. En la alimentación industrial, el mismo efecto se consigue con antibióticos, pero un antibiótico mata la microflora, mientras que el rábano la fortalece. La diferencia entre esterilidad y resiliencia, ahí está, en una cucharada de rábano rallado. Otro héroe olvidado es la alcachofa de Jerusalén, o tupinambo. Se cultivaba de forma masiva en el norte de Ucrania y Bielorrusia ya en los años 80. Tras el colapso de la Unión, muchas parcelas se llenaron de ella de forma natural, y esto salvó a la gente en los 90. A las gallinas también les encanta el tupinambo. Los tubérculos son dulzones y las hojas son nutritivas. El componente principal es la inulina, un prebiótico natural que restaura la microflora intestinal. Si les das a las gallinas tubérculos picados o incluso hojas secas, el intestino funciona como un reloj. Menos olor a amoníaco en los excrementos significa menos estrés y aire más limpio en el gallinero. Todo esto es química natural sin laboratorios. Ahora hablemos de las hojas de remolacha un poco más a fondo. Muchos temen que causen diarrea, pero todo depende de la dosis. Si das hasta un 10% de la masa de alimento por día, el efecto es perfecto. La sangre se purifica, la hemoglobina crece y el huevo se vuelve más denso. En las hojas hay hierro, magnesio y betacaroteno. Todos estos elementos son necesarios para la producción de hemoglobina en las aves, especialmente durante el periodo de muda. Cuando una gallina muda, el cuerpo consume casi el 30% de sus reservas de proteínas y minerales. Por lo tanto, durante este periodo, el forraje verde no es un suplemento, sino una salvación. En los antiguos pueblos lo sabían sin ninguna ciencia. En la región de Kubán decían, según muden las gallinas, así recibirá el invierno el amo. Si la muda iba bien, significaba que la granja estaba bien alimentada y en equilibrio. Si las plumas se caían a mechones y el ave palidecía, espera problemas. Hoy lo llamamos síndrome de estrés, pero el significado es el mismo. La naturaleza siempre habla a través del ave. Por cierto, poca gente sabe que la ortiga no es solo una maleza, sino un concentrado de alimento en toda regla.
En 100 gramos de ortiga seca hay 20 gramos de proteína y 400 ml de calcio. Este es el nivel de la harina de carne y huesos. Pero a diferencia de la harina, la ortiga no produce olor y no causa obesidad. En la época soviética se secaba especialmente en los desvanes harina de ortiga. En otoño se mezclaba con el grano. Incluso el Gosagroprom la recomendaba para las ponedoras en las normas de 1984, del 3 al 5% de la dieta. Pero luego se olvidó. Se olvidó no por casualidad, porque la ortiga no se vende a $20 el saco. Crece gratis, y esa es su amenaza para el mercado. Ahora sobre la psicología de las gallinas. Sí, suena gracioso, pero es importante. Una gallina es un animal social. Hay una jerarquía en la bandada, y si las aves están oprimidas, la producción de huevos cae. El pienso sintético las vuelve lentas y apáticas, mientras que el verde estimula la actividad conductual. Las gallinas cavan, buscan y picotean. Esto baja el nivel de la hormona del estrés, el cortisol, y aumenta el nivel de dopamina. Por eso las gallinas que caminan sobre la hierba ponen mejor. Esta es la bioquímica del comportamiento, no cuentos de pueblo. Está científicamente demostrado. Si un ave recibe alimento natural con enzimas vivas, su diversidad microbiana en el intestino aumenta. Y de esto depende todo, desde la inmunidad hasta el estado de ánimo. Las gallinas alimentadas con verde tienen un nivel más alto de bacterias buenas, lactobacilos y bifidobacterias. Estas protegen contra la salmonela y la coccidiosis, y todo esto sin antibióticos. Hablemos ahora de las hojas y tallos de la patata. Os advierto de inmediato, crudos están prohibidos, pero secos no tienen precio. Allá por Kazajistán en los años 70, las hojas de patata se secaban a la sombra, se molían y se daban en invierno. La solanina es venenosa en su forma cruda, pero al secarse y hervirse se destruye, dejando vitaminas y carotenoides. Así las gallinas recibían forraje verde incluso en enero. Hoy tiramos esto, aunque puede sustituir hasta el 15% de la dieta invernal. No nos olvidemos de los cultivos de calabaza. A las gallinas les gusta comer la pulpa y las semillas contienen zinc, magnesio y un complejo antiparasitario natural. Los ancianos decían, dale semillas a la gallina y no habrá lombrices. Y esto es pura verdad. La cucurbitacina paraliza a los parásitos y los elimina de forma natural. Cada octubre seco semillas de calabacines y calabazas, las muelo y las añado al puré. Las gallinas están sanas sin necesidad de polvos. Y ahora sobre el agua. En las antiguas granjas sabían que el agua alimenta tanto como el grano. Las gallinas beben mucho, hasta un cuarto de su peso al día, especialmente en verano. Si no hay minerales en el agua, ni el mejor pienso las salvará. Por eso añado infusiones, ortiga, hinojo, a veces solo una decocción de corteza de roble. Desinfecta y añade oligoelementos. Esto no es magia, es bioquímica natural. Hablando del pastoreo en libertad. Muchos tienen miedo de dejar salir a las gallinas, diciendo que pisotearán la hierba. Pero eso es un mito. Si organizas bien un transportador verde, la hierba se recupera. El esquema es sencillo. Divides la parcela en 3 zonas. Durante una semana las gallinas pastan en la primera, luego pasan a la segunda, mientras la tercera vuelve a crecer. Este es un sistema que en la URSS se llamaba pastoreo rotativo. Funciona incluso en 400 o 500 metros cuadrados. De esta forma puedes alimentar a 20-30 gallinas sin comprar verde. Y lo más interesante, la calidad de los huevos con tal nutrición crece no solo en cantidad, sino en valor nutricional. En un huevo de una gallina verde hay hasta un 12% más de proteína y un 40% más de vitamina D. Estas son mediciones tomadas en la Universidad Agrícola de Tomsk en 2017, donde compararon huevos de una granja industrial y de un hogar particular. Es simple, allí es polvo, aquí es sol. Ahora un poco de filosofía. En el mundo industrial nos han entrenado para pensar que lo natural es algo atrasado, pero fue precisamente lo natural lo que salvó a la gente durante todas las crisis.
Cuando los sistemas colapsaron, el conocimiento permaneció. Cuando las fábricas desaparecieron, los gallineros permanecieron. No es de extrañar que el pueblo dijera, quien tiene una gallina tendrá desayuno. Esta es la fórmula de la autonomía. Ahora, cuando el precio del pienso sube cada mes, cada vez más granjeros vuelven a los viejos métodos. En el Cubán han aparecido granjas donde el 70% de la dieta es verde y residuos de huerta. Fui allí y lo vi con mis propios ojos. Las aves están limpias y activas, los huevos son brillantes, sin piensos compuestos, sin antibióticos, y la rentabilidad es mayor porque no dependes del mercado. Esto es lo que yo llamo la economía del sentido común. Así que si quieres seguir este camino, recuerda algunas reglas. No tires nada verde hasta que averigües si se puede dar a las gallinas. No tengas miedo de experimentar. Las propias gallinas te mostrarán lo que les conviene. Seca siempre los excedentes. El verano alimenta al invierno. Y lo más importante, observa. Una granja vive no por las instrucciones, sino por los ojos del dueño. Y cuando ves cómo las gallinas cavan la tierra, cómo toman el sol, cómo picotean el hinojo y la ortiga, te das cuenta, estas no son solo aves, son pequeños laboratorios de la biosfera. Muestran que la tierra sigue viva. Por eso, amigo mío, no corras a por los sacos, corre a por el conocimiento, porque el saco se acabará, pero el conocimiento permanecerá. El conocimiento se transmite como el fuego de vela en vela, sin pérdida. Somos los guardianes de esta memoria, y si no la recuperamos mañana nosotros mismos seremos reemplazados por bioreactores y polvos. Y mientras tengamos gallinas, mientras tengamos verduras, mientras tengamos manos, lo tenemos todo. A veces pienso que una verdadera revolución empieza no con eslóganes, sino con un montón de compost. Es allí, en la mezcla cálida y humeante de tierra, hierba y desechos, donde nace una nueva comprensión del mundo. Todo lo que estamos acostumbrados a considerar basura resulta ser oro para una granja viva. Es lo mismo en nuestro negocio. Cada tallo desechado, cada nabo demasiado maduro no es chatarra, sino un recurso. Solo necesitas cambiar tu perspectiva. Cuando empiezas a ver valor en los desechos, dejas de ser un consumidor y te conviertes en un creador. He aquí un ejemplo. En los antiguos pueblos del sur de Rusia, en los años 70 y 80, había una costumbre. Cerca de cada gallinero había un foso, una zamovka. Allí ponían pulpa de remolacha, peladuras de patata, hojas de col, todo lo que sobraba de la cocina y el huerto. En invierno esta masa fermentaba y en primavera se les daba a las gallinas. En una cucharada de tal alimento hay millones de bacterias del ácido láctico. Este es un prebiótico natural que fortalece los intestinos y aumenta la inmunidad. Las granjas modernas venden cultivos vivos para aves a $20 el frasco, pero el principio es el mismo, bacterias. La única diferencia es que en el pueblo siempre se criaban gratis. El sistema de ensilados de hierbas funcionaba con el mismo espíritu. En la década de 1960, esto era omnipresente en los estados bálticos y Bielorrusia. En verano segaban hierbas, trébol, cenizo, ortiga, hojas de remolacha, y las metían en barriles. Añadían un poco de sal y azúcar, lo compactaban y cerraban la tapa. 2 semanas después se producía una masa agridulce, rica en vitamina B12, que no está presente en las plantas pero aparece durante la fermentación. Para las gallinas esto era una ensalada de invierno que sustituía al verde. En mi granja reviví esta práctica y ahora veo el resultado. Incluso en enero, los huevos son tan brillantes como en verano porque las bacterias siguen trabajando. El alimento está vivo. Hablemos ahora de los microvegetales. Parece un término de moda, pero en los pueblos los conocían mucho antes que los bloggers. En primavera, cuando todavía había nieve, las amas de casa ponían cajas con avena, trigo o cebada en los alféizares de las ventanas. Una semana después aparecían brotes verdes espesos. Esta era la primera nutrición después del invierno tanto para las personas como para las gallinas. Hoy puedes hacer lo mismo en un invernadero o incluso en un alféizar. Los brotes son un tesoro de enzimas. Tienen de 3 a 5 veces más vitaminas que el grano maduro. Si alimentas a las gallinas con avena germinada,
La producción de huevos aumenta entre un 15 y un 20% sin ningún suplemento vitamínico. Y ahora uno de los regalos más subestimados de la naturaleza, el diente de león. Sus hojas contienen calcio, potasio e inulina, que normaliza el metabolismo. Pero lo más importante es que el diente de león estimula la producción de bilis, limpia el hígado y ayuda con las intoxicaciones. En los manuales soviéticos de avicultura escribían directamente, en caso de debilidad primaveral y letargo de los jóvenes, dar diente de león fresco o seco. Pero hoy nadie lee esas páginas. La gente compra vitaminas en cápsulas y no entiende que todo esto crece bajo sus pies, y un cultivo más del que me habló un viejo criador de aves de cerca de Moscú, la cedera de caballo. Generalmente se ignora pensando que es ácida y que un animal no la comerá. Eso es un error. El ácido oxálico en pequeñas dosis ayuda a la absorción del calcio. Lo principal es no dar más del 5% de la masa de alimento diaria. Antiguamente se secaba y se añadía a los purés de invierno. Gracias a esto, las cáscaras de las gallinas permanecían densas incluso con un periodo corto de luz diurna. Hablando de luz, el régimen de luz es otro factor olvidado. En los gallineros soviéticos conocían la norma, 14 horas de luz para las ponedoras, pero la luz no tiene por qué ser eléctrica. Si tienes una granja pequeña, haz ventanas en el lado sur para que el sol caliente el suelo y los nidos. Dale a las gallinas luz matinal. Esto activa el hipotálamo, lo que significa que estimula la puesta de huevos. La luz es un despertador biológico. Funciona mejor que cualquier premezcla. Ahora volvamos a nuestras hortalizas raras. Ya hablamos del chayote, el colirrábano y el hinojo, pero hay unas cuantas plantas más que casi nadie conoce. Por ejemplo, la acelga. Se cultivaba en Georgia y Crimea como cultivo forrajero. Sus hojas no solo son ricas en minerales, sino que también contienen metionina, un aminoácido esencial sin el cual las gallinas desarrollan degeneración grasa del hígado. Si añades acelga a la dieta al menos una vez a la semana, las gallinas estarán más activas y vivirán más tiempo. Luego está el amaranto, que también se llamaba bledo. Crece por sí solo como una maleza, pero contiene hasta un 18% de proteína y una masa de lisina, el aminoácido responsable del crecimiento muscular y la resistencia de la cáscara. En la década de 1980 en Kazajistán, hubo incluso un proyecto llamado Amaranto, el alimento del futuro, pero desapareció tras el colapso de la Unión. Encontré semillas viejas, las sembré, y ahora cada verano tengo una plantación entera. Las gallinas se lo comen todo, tallos, hojas, semillas. Después de esto, el huevo se vuelve más grande, la cáscara más densa, y las gallinas parecen sacadas de una revista, brillantes, fuertes, sin calvas. Otro milagro es la alfalfa. Contiene casi un 20% de proteína, carotenoides, vitaminas K y E, pero la parte más valiosa es la clorofila. Funciona como un antiséptico natural. La alfalfa se puede segar, secar y moler para hacer harina. En las antiguas granjas colectivas hacían exactamente eso. Era un concentrado verde. Hoy en día se puede hacer incluso en la ciudad, en un balcón, unas cuantas cajas, una lámpara, y tienes alimento para todo el año. Y ahora un poco sobre la arcilla y la ceniza. ¿Sabes por qué las gallinas a veces picotean el suelo o la pared? Están buscando minerales. En los pueblos siempre ponían un recipiente aparte con ceniza de madera y arena. Las gallinas se bañaban en ella, limpiaban sus plumas de parásitos y simultáneamente recibían oligoelementos, potasio, fósforo, magnesio. La ceniza es un suplemento mineral natural, un antiséptico y un agente antiparasitario, todo en uno. Si no está, las gallinas empiezan a enfermar, las plumas se apagan y el huevo se vuelve de cáscara fina. Pero la ceniza es gratis, sobra después de cada vez que se enciende la calefacción. Aquí radica la paradoja de la industria. Todo lo más útil es gratis, y todo lo que se vende es redundante. La dependencia del pienso compuesto no es solo una trampa económica, sino cultural. Se nos desenseñó a pensar. Se nos convenció de que la agricultura debe ser, según la ciencia,
donde cada migaja se calcula mediante una fórmula. Pero la verdadera ciencia es la observación. Mira a una gallina. Si escarba la tierra, significa que busca minerales. Si pica hierba, significa que le falta proteína. Si pica la pluma de la vecina, busca la razón en la dieta, no en los medicamentos. Es sencillo. Cuando empecé a usar estas hortalizas y verduras raras, mis costes de alimentación bajaron casi un 40%. Pero lo principal es la salud de las aves. En 3 años no he tenido ni una sola epidemia. Olvidé qué aspecto tienen los antibióticos. Las gallinas no mueren y no mudan antes de tiempo. El huevo es grande y denso. ¿Y sabes qué? Los clientes sienten la diferencia. La gente viene y dice, tus huevos huelen a sol. Y esa es la mejor publicidad porque el olor a sol no se puede comprar. Esta es la verdadera filosofía de la agricultura. No el máximo beneficio, sino la máxima vida. Una granja es un ecosistema. Tú le das a la tierra te da a ti. Todo vuelve. Las gallinas son mediadoras entre los humanos y la tierra. Convierten la hierba, la maleza e incluso la basura en alimento y fertilidad. Y cuando entiendes esto, aparece el orgullo, el verdadero orgullo de la tierra. El orgullo de la creación. Sientes que estás en tu lugar, que no dependes de la política, de las importaciones ni de las redes. Tienes tus gallinas, tus verduras, tu vida. En la capacidad de mirar una maleza y ver alimento en ella, en la capacidad de oír a la tierra mientras todavía habla, reside la verdadera ciencia. El conocimiento sobrevive solo cuando lo transmitimos en la práctica. Si esta historia ha cambiado tu visión sobre las malas hierbas comunes del jardín, suscríbete a nuestro canal y danos un me gusta. Estamos restaurando la historia y el conocimiento que intentaron ocultar y enterrar. Siembra el futuro con nosotros. La próxima cámara de conocimiento se abrirá muy pronto. Prepárate para escuchar a la tierra.